de este curso de asistente de recursos humanos, en donde vamos a ver precisamente temas de legislación laboral y beneficios sociales, ¿no? Bien, ahora vamos a iniciar. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno, los que hemos hecho el examen, ¿qué les pareció el examen? ¿Sencillo? ¿Complicado? Cuéntenme, qué parte les pareció más sencilla o qué parte les pareció más interesante. ¿Todo claro? Bien, perfecto. ¿Alguna parte, algún curso, alguna clase que les haya gustado más que las demás o que quisiera que profundicemos en una siguiente edición? Mientras voy preparando las diapositivas. Bien, a ver. Muy interesante, pero permite enriquecernos conceptos más técnicos propios del área. Sí, sí, como les comento, este curso es un poco técnico, pero bueno, el tema técnico siempre es importante, ¿no? Tener claro los conceptos para que podamos aplicarlos en la práctica en algún momento. Muy bien, tenemos ahora el día de hoy lo que es la clase 6, legislación laboral y beneficios sociales. Tengo entendido de que no todos somos de Perú, hay algunos que son de otros países, ¿no? De acá de la región, pero igual los principios en los cuales se sustentan las legislaciones laborales en todo lugar o en toda legislación que sigue el modelo romano son bastante similares, ¿no? Entonces esta clase igual les va a servir para todos. Bien, entonces, bueno, eh, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Ya vimos las primeras 5 clases, las primeras 4 subsiguientes, lo que es el ciclo de vida de, la, de una persona que ingresa a una organización. Ya sabemos que cuando hablamos de organización, hablamos de empresas tanto públicas, privadas o organizaciones de la sociedad civil u ONGs. Hemos visto el primer día algunos temas introductorios, hemos contratado gente, la hemos formado, la hemos desarrollado, hemos evaluado su desempeño y finalmente hemos planificado la carrera y sucesión de las carreras profesionales, ¿no? Está enfocado sobre todo en carreras profesionales. Y el día de hoy vamos a ver legislación laboral y beneficios sociales, legislación, normatividad, compliance laboral corporativo. Esta clase es un poco extensa, ¿no? Tiene bastantes conceptos, pero vamos a tratar de hacerlo rápido, dinámico y tratar de acabarlo pronto porque, bueno, es sábado y seguramente muchos querrán acabar pronto el día de hoy, incluyéndome. El día de hoy hemos visto, bueno, vamos a ver gestión laboral, hemos visto gestión de talento, recuerdan, reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo, hemos visto desempeño, evaluación y desempeño y plan de carrera y sucesión, ¿no? Hemos atendido, hemos visto estos dos grupos de conocimientos o estas dos áreas o subáreas del área de gestión humana, del departamento de gestión humana. El día de hoy vamos a ver gestión laboral un poco, ¿no? Igual es una clase introductoria, de hecho hay un curso en ITEC, ¿no? Que yo lo dicto también, nos enfocamos estrictamente solamente en gestión laboral, ¿no? En gestión laboral, contratación, rentas de cuarta y quinta, en fin, solamente nos dedicamos a gestión laboral. Pero el día de hoy vamos a ver como si fuera la primera clase de este curso, ¿no? Una parte introductoria que siempre es importante, el tema legal, el tema normativo, para que nosotros podamos o no tengamos contingencias con nuestros trabajadores. Entonces, acá no he visto las partes, pero bueno, parte uno, legislación laboral y beneficios sociales, y finalmente vamos a ver la parte 2, que es, aquí está, negociación por principios. También les prometí que vayamos a ver un poco de negociación, conceptos de negociación, para poder aplicarlo en el trabajo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de legislación laboral en el Perú, propiamente, ¿no? Igual estas cifras son muy similares, tal vez no en 33 millones, pero
en esta composición es muy similar en toda Latinoamérica. ¿Por qué? En el Perú, bueno, en el país en donde estemos operando, siempre hay una población en edad de trabajar, ¿no? En este caso 25.6 millones, y hay una población que no está en edad de trabajar, ya sea porque es mayor de edad o porque está recién, es un joven, es un adolescente, es un niño recién nacido, ¿no? No todos, evidentemente, estamos en edad de trabajar. En este caso se considera en edad de trabajar a partir de los 18 años, ¿no? Hay opciones, hay situaciones en las que 16, 17 años legalmente puedes trabajar, ¿no? Ahora, informalmente puedes trabajar de cualquier edad, pero no es la idea. Acá estamos hablando de la gente, de las personas que están en edad de trabajar. De estas 25.6 millones tenemos la población económicamente activa, es decir, que está efectivamente trabajando, y la población que no, económicamente inactiva, que no está trabajando. Motivos diversos, ¿de acuerdo? Ya sea porque está estudiando, ya sea porque está en una situación en la que no puede trabajar, ¿de acuerdo? No es que no esté buscando, sino que no puede trabajar, de repente tiene una discapacidad propia que le impide trabajar en algún ámbito y no puede trabajar y no está buscando trabajo, ¿no? O son estudiantes o son personas que recién se están preparando, entonces están económicamente inactivas. Y hay población económicamente activa. De estos 18 millones, o la proporción que esté en su país, hay personas que están ocupadas, efectivamente, trabajando, y hay personas que están en el desempleo, pero que están buscando trabajo, ¿de acuerdo? Están en el desempleo, están en el paro, como dicen en otros países. Pero están en edad de trabajar, están económicamente activos en el sentido de que están buscando trabajo, ¿de acuerdo? En el desempleo. Y el de las 17.8 millones que están en edad de trabajar y que están efectivamente trabajando, 9 millones tienen un empleo adecuado, formal, están en planillas o están de alguna forma en la formalidad de una organización. Y el 8.5 millones están en el subempleo, es decir, no solamente están trabajando, sino que además tienen ciertas condiciones de vulnerabilidad, ya sea que estén ganando por debajo del sueldo mínimo, ya sea porque estén em, con condiciones de subempleo, es decir, condiciones que, bueno, puede ser incluso que estén ganando por encima del sueldo mínimo, pero no tengan la seguridad social. Por ejemplo, no tienen seguro social, no tienen seguro médico, es decir, en cualquier momento pueden interrumpir su actividad laboral y se quedan sin sustento, y se quedan sin seguridad. Precisamente por eso se llama seguridad social, porque tienen seguros de desempleo, porque tienen seguros de vida, eh, seguros de salud. Si tienen un accidente y tienen que dejar de trabajar, si están adecuadamente empleados, tienen cierto seguro, cierta seguridad. Si están en el subempleo y no tienen esta seguridad, pues evidentemente sus ingresos van a haber interrumpidos. No solamente el de él, sino el de su familia, ¿cierto? A esto se le llama subempleo. Y subempleo no necesariamente quiere decir que gane mal, ¿no es cierto? Sino que está en la informalidad. Puede incluso un subempleado ganar más que una persona que sí está en planilla. Este gana el sueldo mínimo, pero este gana pues 2 o 3 sueldos mínimos. Sin embargo, no está en planilla, no tiene seguridad social, podría contratar seguros particulares, pero de repente no lo desea, ¿de acuerdo? Ese le llamamos el subempleo. Y de esos 17,8 millones, 13 millones, o sea, combinados, están en la micro y pequeña empresa, ¿no? Ahora vamos a ver qué es micro y pequeña empresa en el Perú. Pero lo que les quería comentar con este gráfico es que nosotros en esta clase nos vamos a dedicar a describir esta adecuación o este empleo adecuado. ¿Qué pasa si mi organización, mi empresa está en la informalidad, es decir, no cumple los requisitos o no le paga los beneficios mínimos laborales a sus trabajadores? Y no necesariamente, nuevamente, que no le pague lo suficiente o de repente les paga más que el sueldo mínimo, sino que no cumple o no les paga o no les da los suficientes seguros o características que tiene un empleo adecuado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos vamos a concentrar aquí, en esta clase nos vamos a concentrar aquí porque estas personas pues tienen su seguro, tienen contratos de trabajo y es en realidad a lo que todos deberíamos apuntar como profesionales. No deberíamos, yo sé que a veces, ¿no es cierto? Aunque vamos a ver, hay una cierta distorsión en que la formalidad sea costosa, ¿de acuerdo? Que la formalidad cuesta, que la informalidad tiene un costo económico importante, pero vamos a ver que de repente no es tanto así. Simplemente hay que distribuir bien los costos. Entonces, el empleo adecuado, o mejor dicho, en esta cajita, es donde nosotros nos vamos a concentrar, ¿no? Y también en esta, en la micro y pequeña empresa.
La fuente de esto es el ENAJO, el 2022 es la más actualizada, encuesta nacional de hogares, ¿no? Normalmente se hace cada 2 o 3 años, se actualiza estos datos. Entonces, teniendo claro en dónde estamos posicionados en esta clase, un segundo, ya tenemos la ley IPDE o IPSE y tenemos la ley MIP. La ley IPSE fue, digamos, el primer impulso o el primer intento de formalizar y de ordenar las normativas, ¿no? Texto único ordenado de la Ley de Impulso, Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo 013-3/2013, que produce el Ministerio de Producción, y normas modificatorias. Y la Ley MIP, ¿ya? La famosa Ley MIP, el texto único ordenado de la Ley de Promoción de Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, y esto fue el 2008, ¿de acuerdo? Publicado el 2008 y tiene, evidentemente, también sus normas modificatorias. Entonces, ¿qué es MIPE y qué es REMIPE? Para hablar de un solo lenguaje, para que todos estemos alineados, estemos hablando todos de lo mismo. ¿Qué es la MIPE, la micro y pequeña empresa, y qué es el REMIPE? Seguramente muchos están trabajando en una micro y pequeña empresa que de hecho agrupa a 13 millones de trabajadores y casi todo, son bastante gente, ¿no? Es la mitad de la población económica activa actualmente, ¿no? Los que no están en MIPE, lo más probable es que estén en informal, o otro poco en una empresa grande, mediana o grande. Entonces, ¿qué es la ley MIPE? ¿Qué quiere decir MIPE, no? Micro y pequeña empresa. Micro, ventas anuales menores a 150 UITs, ¿no es cierto? Ahorita la UIT está en 450, si no me equivoco. Y menores a 150 UITs, o sea, aproximadamente 620.000 soles, ¿no? Aproximadamente. Una microempresa es aproximadamente aquella empresa que vende menos de 650.000 soles. Y la pequeña empresa es aquella empresa que está sobre o por debajo de los 1.700 UIT, ¿no es cierto? O sea, por debajo de los 7 millones de soles, ¿de acuerdo? Esos son las micros y pequeñas empresas. Ahora, yo puedo estar en régimen MIPE, microempresa, porque simplemente vendo esta cantidad o vendo menos de esta cantidad de dinero. No. Yo para estar o tener, acogerme a los beneficios REMIPE, que ahora sabemos que son beneficios a los que tú puedes acceder para pagar menos beneficios sociales o beneficios laborales a tus trabajadores por el hecho de ser MIPE, ¿de acuerdo? Entonces tú para pagar estos menores beneficios sociales tienes que estar registrado en el REMIPE. ¿Y qué es el REMIPE? Registro, ¿de acuerdo? Esta re es registro. Cuando hablemos de REMIPE en la normativa siempre se habla de registro de la micro y pequeña empresa. ¿Y quién tiene este registro? El Ministerio de la Producción, ¿de acuerdo? A veces dicen régimen laboral de la micro, ¿no? Bueno, no, régimen especial de la micro y pequeña empresa. Por nomenclatura coincide, ¿no es cierto? Pero esto es registro, es un registro. Yo para ser parte o para pagar menos beneficios laborales legalmente, tengo que ser parte de este registro. Entonces, la normativa busca establecer el marco legal para la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa. No es que la normativa esté buscando reducirnos los beneficios laborales, sino por el contrario, lo que quiere es que más personas, más gente acceda a los beneficios laborales mínimos de una seguridad social. Y si para eso tiene que bajar la valla, tiene que bajar las expectativas, eso es lo que va a tener que hacer, ¿de acuerdo? Esto es, digamos, un esquema temporal, ¿no? No es un esquema que debería ser permanente, pero bueno, en eso estamos. Micro y pequeña empresa estableciendo políticas de alcance general y la creación de instrumentos de apoyo y promoción, incentivando la inversión privada, acceso a mercados y otras políticas de emprendimiento que permiten mejorar la organización empresarial y el crecimiento sostenible. Ojo acá, incentivando la inversión privada. Lo que busca la ley MIPE, como les comento, no es reducir los beneficios sociales, sino incentivar la inversión privada, es decir, que más personas accedan a un mínimo, a un estándar mínimo. Acceso a mercados y políticas de emprendimiento, es decir, que las personas puedan emprender más de forma legal y de forma formal, ¿de acuerdo? Eso es lo que está buscando la ley MIP. Ustedes, ¿cuántas personas aquí, a ver, levántenme la mano o pueden escribirme, cuántas personas estamos en el régimen laboral de la micro y pequeña empresa, para que nos comenten un poco de su experiencia? ¿Y qué les parece, pues, que tengamos este tipo de leyes que permitan a la empresa reducir los beneficios laborales
en función o en pos de crear empresa, de crear más riqueza o de alcanzar una formalidad quizás menor, pero de un mayor alcance, una mayor cantidad, ¿no? ¿Qué me comentan? ¿Qué es lo que han... Cuéntenme sus experiencias. ¿Quiénes están en la ley MIPA? Al menos que estamos en Perú. ¿Quiénes están en la ley o bajo el régimen de la micro y pequeña empresa? Es diferente micro y pequeña. Son dos regímenes distintos. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. Pero, a ver, escríbanme, vayan comentando. ¿O quiénes están en un régimen especial, no? No necesariamente de la micro. Vamos a ver que en el Perú hay bastante normatividad, bastante regímenes especiales. ¿Y a qué le llamamos régimen especial, no? La MIP es una de ellas, pero no es la única. Esto obviamente no está en ninguna ley, esto ninguna normativa lo ha clasificado así. Esto es una clasificación que se hace en la academia, en los estudios, para poder segmentar las normas, las leyes, las normativas. En el Perú, lamentablemente, la única, o lo que se parece más a un texto único ordenado o a un código único es la ley 728, que digamos es la general para todos, ¿no? La ley de promoción del empleo. Pero no es que abarque toda o la totalidad de todas las realidades de todas las empresas en el Perú, sino que tenemos regímenes especiales. Para los que son de otro país, vamos a tratar de hacer esto rápido para que podamos llegar rápido al segundo tema, ¿ya? Igual esto se extiende en todos los países tienen sus propios regímenes especiales. Pero lo que les comento es que no todos, mejor dicho, que todos los regímenes o las normativas especiales no están en un código único, están realmente muy dispersos. Entonces, ¿cómo hacemos los estudios para nosotros buscar, clasificar y ordenar estas normativas, estas leyes, estos reglamentos? Los dividimos en tres tipos, ya sea por su naturaleza o su actividad o tamaño de la empresa, por la naturaleza del trabajo y por las condiciones especiales del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Por actividad o tamaño de la empresa. Por actividad o tamaño de la empresa. Hemos visto aquí, tenemos el régimen MIPE, que es donde nos vamos a concentrar en esta clase, pero no es el único, ¿no? Tenemos actividad de la construcción civil. Las personas que trabajan en construcción civil tienen ciertas características especiales, tienen sueldos mínimos distintos, tienen ya categorías preestablecidas que el empleador puede acomodar a su realidad, ¿no? Puede cambiarles de nombre, pero siempre tiene que tener una igualdad, tiene que tener una homologación respecto a la ley de construcción civil, ¿no? Con sueldos mínimos establecidos, de acuerdo a si es peón, si es lamero, si es obrero, si es un maestro, en fin, de acuerdo a la actividad que realiza. Y recuerden también que construcción civil significa que cada obra de construcción civil tiene que tener un mínimo de planilla, de personal en planilla, que esté en su planilla, que pertenezca al sindicato de la construcción civil, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Qué otro tipo de leyes tenemos respecto por actividad o tamaño de la empresa? Más que todo por actividad. El régimen agrario y agrícola, el régimen minero, el régimen portuario, la exportación no tradicional y el régimen pesquero. ¿Por qué es necesario? Ustedes coméntenme, a ver, ¿por qué creen que es necesario separar las distintas actividades de una empresa a leyes distintas? ¿Que el minero trabaja más que la construcción civil, que el agrícola trabaja menos que el pesquero? ¿Por qué creen que estamos distinguiendo leyes de acuerdo a la actividad de la empresa? Ustedes qué pueden comentarme, ¿qué se imaginan? ¿Qué creen? ¿Por qué tenemos que separar, ¿no? las actividades y con leyes distintas? Porque cada actividad económica, cada actividad en la organización tiene distintas características. Por ejemplo, el régimen minero. Los mineros, normalmente, al menos en el Perú, las minas están bien alejadas a la ciudad, ¿no? Había un video, me acuerdo, hace un tiempo en las protestas contra el actual régimen, que había una persona que se quejaba de, mira, si la mina es tan buena, ¿por qué no hay minas acá en Miraflores? ¿Por qué no hay minas en la ciudad? Bueno, precisamente porque el mineral se encuentra en zonas bien alejadas de la ciudad, ¿no? De las ciudades, normalmente en la Sierra Centro, Norte y Sur, concentradas normalmente ahí, ¿no? En las regiones de Arequipa, en la región de Cajamarca, en las regiones de Pasco, ahí están concentradas la mayor cantidad de yacimientos minerales y por tanto están
bastante alejadas de las ciudades, y especialmente de la capital. Entonces, las personas que trabajan en el régimen minero van a tener que ausentarse de su casa por varios días, ¿no? Y para eso se establecen regímenes atípicos, o lo que se le llama regímenes atípicos, en donde los trabajadores trabajan 7, 10, 8 o 14 días seguidos en la mina y luego descansan 7, 8 días en su casa, ¿no? Para lo cual la empresa tiene que asegurar el desplazamiento, tiene que asegurar la alimentación y otras cosas específicas. Entonces, para un minero, para una empresa minera, tiene que traer personas de la ciudad, evidentemente también de las comunidades, pero que son más cercanas, pero también tiene que traer personas de la ciudad para que trabajen en sus centros de producción y luego regresarlos. Este movimiento, estas características tan especiales hacen necesario que el régimen minero tenga sus propias características especiales laborales, ¿no? Tiene sus propias características. Hablamos de cálculo de días, de descansos, cálculos especiales de remuneración, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de una persona normal en la ley 728, digamos una empresa regular, tiene que trabajar un máximo de 48 horas a la semana. Ya, pues en la mina eso es imposible, no puedes trabajar máximo 48 horas a la semana, tiene que trabajar más para después descansar más también, ¿no? Entonces hay un examen, porque así se le denomina, hay un examen de ciertas características que tiene que cumplir tu régimen minero. Agrícola, agrario y agrícola. ¿Por qué el agrario y agrícola tiene que tener un régimen especial? ¿Qué lo caracteriza de las demás, de las demás empresas? Los agrarios y los agrícolas normalmente tienen que hacer un trabajo muy fuerte, muy sacrificado y de muchas horas a la hora, en dos tiempos, ¿no? Uno, cuando siembras la semilla, el maíz, bueno, siembras lo que estás sembrando, ¿no? La semilla, hay un régimen fuerte porque hay que hacer el arado de la tierra, hay que hacer primero el sustrato, y hacerle el enriquecimiento, hacer el arado de la tierra y finalmente hacer la siembra, ¿no? De las personas. Y en Perú al menos esto es muy simplificado porque son labores bastante manuales, no hay muchas máquinas especializadas. Entonces, para estos 2 meses, por ejemplo, que haces en la siembra, necesitas muchísimo personal, muchísima mano de obra, muy intensa y en ocasiones bastante calificada y en otras ocasiones no. Pero luego de eso viene el riego, ¿de acuerdo? Y para el riego, después de estos 2 meses de mucho trabajo, el riego, el mantenimiento, no necesitas tantas personas, ¿no? Si para la siembra necesitas 300 personas, para el riego solamente necesitas 50, ¿ya? Para hacer el riego, el deshiervado y pocas cosas más, ¿de acuerdo? Entonces, no necesitas tantas personas para hacer la fumigación, el deshiervado y el riego. Entonces, por 6, 8 meses, o incluso a veces más, 1 año, 2 años, dependiendo de lo que estés sembrando, no necesitas personal. Y estas personas, en realidad, que empleaste las 300, no las necesitas a tiempo completo. Y luego de determinado tiempo de que haces el riego, de la que las plantas ya crecieron, y tu cosecha, bueno, mejor dicho, ya es hora de la cosecha, nuevamente necesitas muchísima mano de obra, muchísimas personas para poder hacer la cosecha, ¿de acuerdo? Entonces, estas características que lo hacen distinto, por ejemplo, de este ciclo de negocio, hacen necesario que tengamos una ley específica para las personas que trabajan en el régimen agrario agrícola. ¿Por qué no trabajan todos los meses? Trabajan solamente 2, 3 meses al año. Y eso no quiere decir que no tengas seguridad social en todo el año, no eso quiere decir que no puedas tener de repente emergencias económicas en cualquier parte del año, ¿no? No solamente en los meses que estás trabajando. Eso es necesario que haya una ley específica para el régimen agrario y agrícola. Igual con el portuario, depende mucho del permiso o de las vedas que tengan, que el Ministerio de Producción y Pesquería haga respecto me refiero al pesquero, ¿no? Que haga respecto a los permisos de pesca. No todos los años, un trabajador no, de los 12 meses, no trabaja los 12 meses, trabaja unos 4 o 6 meses dependiendo de los permisos que el ministerio pueda dar para hacer las pescas, efectivamente, ¿no? Igual con el régimen portuario, ¿no es cierto? Si es una persona que de repente trabaja en cruceros, que trabaja en barcos, que trabaja en la exportación de ciertos bienes, tiene sus tiempos, tiene sus ciclos económicos distintos cada uno, ¿de acuerdo? Y en este caso vamos a concentrarnos en las micro y pequeñas empresas. Las micro y pequeñas empresas, por su tamaño, también tienen ciertas características especiales.
Un bodeguero, por ejemplo, no significa que le pueda pagar todos los beneficios laborales a un ayudante. Hay ciertas cosas ciertas licencias que el Estado y que la normativa da para que todas las personas puedan acceder a un trabajo digno, ¿de acuerdo? Mínimo. Otro tipo de clasificación de los regímenes especiales. En cada cajita, para que tengamos claros, en cada cajita no solamente hay una ley, ¿no? Hay 2, 3 leyes o reglamentos que, que regulan esta actividad económica, ¿ya? Cada cajita no solamente es una ley por cajita, no. Hay leyes, hay normativas en cada una de ellas. Por la naturaleza del trabajo, ¿no? Las trabajadoras del hogar tienen características especiales, los guardianes o porteros, porque ellos no trabajan 8 horas al día, ¿no es cierto? Ellos trabajan en ciclos de 2 días por uno, ¿de acuerdo? Igual que los médicos, no trabajan igual que todos nosotros. Los médicos trabajan, por ejemplo, en guardias de 3 días completos y después descansan 1 o 2, ¿de acuerdo? Eh, ellos no trabajan necesariamente por tiempo, sino a veces también por citas, por personas atendidas. En fin, tienen características muy especiales, ¿no? Los de tiempo parcial, los enfermeros, los artistas, ¿no es cierto? Hay también una ley de trabajo para los artistas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la ley 728, en la ley general, dice que todas las personas podemos tener 30 días hábiles de anticipación para poder renunciar, ¿no es cierto? Pero si yo, por ejemplo, soy un productor, ¿ya? Un productor de una obra de teatro. Entonces yo contrato a mis artistas, ¿de acuerdo? Hacemos 2, 3 meses completos de ensayos y de creación de esta obra de teatro que estoy haciendo, pero resulta que uno de ellos le salió un trabajo extra, que le paga más, en fin, y me dice, yo renuncio, ¿no? Este es mis 30 días de anticipación y renuncio porque tengo que irme a otro lado. Ahora, el productor que ha invertido 2, 3 meses en ese artista para entrenar y para sacar la obra, se va a quedar, pues, en el aire, ¿no? No puede tener digamos, no va a poder recuperar su inversión porque recién va a empezar a producir este artista, recién después de 2, 3 meses de ensayo, recién va a empezar a producir, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay una ley del artista donde le exige la ley al artista un número de funciones mínimas. Y por el otro lado también, yo de repente de mala fe le hago entrenar al artista y después le digo, no, ya no te quiero en la obra, ¿no? También la ley puede exigirle al productor un número mínimo de funciones. Por eso les digo, características muy especiales para los artistas. Son beneficios laborales, o mejor dicho, seguridad social muy específica para los artistas. El porteador también, el teletrabajador. Actualmente tenemos un régimen, una ley de teletrabajo muy específica en donde se le dice, oye, ¿quién tiene que pagar el internet del teletrabajador? ¿El empleador, la empresa o el trabajador? ¿Quién tiene que pagar la luz, no? ¿Quién es el responsable por la seguridad en la oficina? Porque finalmente mi oficina es mi casa. Si yo me caigo en mi oficina, es accidente de trabajo, ¿no es cierto? Si yo me caigo de la silla, ¿no es cierto? Estando en mi casa y haciendo teletrabajo. ¿Es un accidente de trabajo? ¿No lo es? En qué momentos y en qué casos sí lo es? ¿De acuerdo? Por eso es que hay una ley específica para el teletrabajador, ¿no? Y por sus condiciones, finalmente, el tercer grupo, por las condiciones especiales del trabajador, ¿no? Ya sea un trabajador extranjero, tiene características específicas, un trabajador adolescente, de repente una persona de 16 años tuvo su hijo, en fin, y tiene que trabajar, tiene que sostener a su familia, entonces hay características especiales para que esta persona pueda trabajar legalmente, pero a la vez tener cierta protección con el menor. Entonces hay una ley específica del trabajador adolescente. Portador de VIH, ¿no es cierto? Si yo soy un portador de VIH o de TBC, acá también dice TBC, ¿no es cierto? Hay ciertas leyes que tienen que proteger mis derechos, que tienen que protegerme contra la discriminación, pero al mismo tiempo tienen que proteger a la sociedad de una potencial contagio. Por ejemplo, estas personas no pueden trabajar en temas de alimentación, ¿no es cierto?, de comida, pero sí pueden hacer, acá tienen otros factores de protección. Entonces, ahí son leyes muy específicas para ese tipo de perfiles. El migrante andino no quiere decir que es migrante de la sierra, sino es migrante de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Bolivia, Chile, Perú. Entre estos 3 países hay leyes o hay normativas que permiten una cierta flexibilidad de trabajo, a diferencia de una persona que viene de Europa o de Estados Unidos a trabajar al Perú, ¿no es cierto? Hay ciertas flexibilidades con el migrante andino, o sea, de la Comunidad Andina de Naciones me refiero,
El trabajador discapacitado también tiene ciertas leyes que lo protegen, ¿de acuerdo? Ciertos beneficios, y también para el empleador, es decir, si yo contrato como empleador un trabajador discapacitado, tengo acceso a ciertos beneficios legales normativos en el Estado. Trabajador gestante y madre trabajadora también son ciertas características que protegen a la madre gestante y sobre todo al niño que lleva dentro, porque siempre se vela por el interés superior del menor. Entonces, también hay leyes que protegen a las trabajadoras gestantes, normativas específicas y padres trabajadores también. Entonces, se dan cuenta, tenemos una gran cantidad de normas, de leyes, tan dispersas y tan variopintas en el Perú, y siempre cuando tengamos un caso en específico tendremos que ver, a ver, ¿dónde estoy de repente? ¿No? Yo soy una empresa agraria o agrícola, entonces tengo que ver mis normativas especiales que le apliquen a mi empresa. A ver, si soy un trabajador adolescente en el régimen agrícola, ya tengo que ver esta cajita, todas las normas que hay en esta cajita y todas las normas que hay en esta cajita, ¿no? Yo soy una empresa pesquera, pero a la vez mi trabajadora es madre gestante. Ya tengo que ver todo mi régimen pesquero, ¿no? Laboral pesquero, y también tengo que ver que tengo una trabajadora con ciertas condiciones especiales, ¿no? Esa es la idea de que ustedes puedan ordenarse, pueden tomarle screen igual a esto, pueden, igual, tienen su PDT, su PDF, donde puedan guiarse, en donde puedan ver el tema de buscar las leyes específicas para cada caso. Entonces, volvamos al tema MIPE, micro y pequeña empresa, base normativa, ¿no? Bueno, acá igual tienen las leyes donde ustedes pueden consultar. Ley 28015, la ley de formación y promoción y formalización de la micro y pequeña empresa, tiene el texto único ordenado de la micro y pequeña empresa aprobado en el 2008. El decreto supremo 2009 de Produce, que es el reglamento de la ley MIPE, es decir, primero se creó la ley, se modificó, luego se hizo el reglamento, bueno, una ley más que es para facilitar temas de inversión, y finalmente el más importante, o el más reciente, es el Decreto Supremo 013-2013 del Ministerio de la Producción, que aprueba el texto único ordenado de la Ley del Impulso al Desarrollo y de Productividad y Crecimiento Empresarial. Digamos que esta es la ley actualmente más importante para lo que respecta al marco legal para la promoción, competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Las famosas MIPIMES. 013-2013 es la ley más relevante ahorita, que digamos es la más actual, la más vigente, y la que es superior a las demás leyes publicadas anteriormente. La más ordenada y la más actual. Si ustedes son ley MIPE y están en administración de personal o recursos humanos, esta ley se la tienen que conocer de memoria. Entonces, vamos aquí. Beneficios laborales del régimen laboral especial, ¿no? Aquí vamos a ver. Esta es la ley, perdón, el decreto legislativo 728, o lo que le denominan el régimen general. 728, régimen general. Y esta es la pequeña y esta es la microempresa. Lo he separado en columnas para que vean ustedes la diferencia entre cada uno de estos regímenes. A ver, empezamos por el tema de los beneficios, la remuneración. Absolutamente todas las empresas, sean régimen general, sean pequeñas, sean micro, todas las empresas tienen que tener una remuneración mínima vital, ¿de acuerdo? Todas. Nadie puede decir que va a pagar menos que el sueldo mínimo, que actualmente es 1.025 soles, ¿de acuerdo? Ahora, yo soy una microempresa, ¿puedo pagarle a mi gente como régimen general, decreto legislativo y régimen general? Sí, puedes hacerlo. Yo soy régimen general, ¿puedo pagarle a mi gente como microempresa? No, no puedes hacerlo. No. Si no tienen los requisitos que ya vimos de micro y pequeña empresa y no estás inscrito, registrado en el registro de micro y pequeña empresa del Ministerio de la Producción, no puedes acogerte a estos regímenes. Entonces, la remuneración siempre la mínima vital. La jornada y el horario, 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿de acuerdo? Esto es para todos, ¿no? No significa que el régimen general va a trabajar más o menos horas, o yo por ser microempresa voy a trabajar más horas, ¿no? Todas tienen que trabajar un máximo de 48 horas semanales en promedio, ¿de acuerdo? Descansos semanales, igual, 24 horas seguidas para todos. Nuevamente, por ejemplo, el régimen minero o el régimen pesquero o pesquero portuario, ¿no? Son regímenes que, por ejemplo, no cumplirían este tipo de situaciones, pero tienen otros factores que considerar, ¿no? Son distintos. Por eso les digo, esto es para una empresa regular, general, comercial, ¿no?
para empresas específicas de segmentos específicos tenemos las leyes específicas. Entonces, igual, descanso semanal. Si no estoy en régimen minero, portuario, construcción civil, todos estamos obligados a tener un mínimo de 24 horas semanales seguidas de descanso, ¿de acuerdo? No es que yo pueda descansar 6 horas sábado, 6 horas domingo, 6 horas martes y cumplo con mi descanso semanal de 24 horas. No, son 24 horas seguidas, ¿de acuerdo? Para todos los trabajadores. Vacaciones, vacaciones. 15 días al año en el caso de micro y pequeña empresa, ¿de acuerdo? Y en 30 días al año, o sea, un mes en el caso de las empresas que están en el régimen general. ¿Bien? CTS o compensación de tiempo de servicio o seguro del desempleo, como le llaman en otros países, ¿de acuerdo? Pero no es tanto un seguro, en este caso es una bolsita personal que cada uno tiene para que puedas para cuando dejes de trabajar, ¿no? Cuando pierdas el empleo o pase cualquier cosa. En el caso del decreto legislativo 728, un sueldo al año, ¿de acuerdo? Es decir, por cada año, adicional de mis 12 sueldos y mis 2 gratis, tengo que tener un sueldo adicional, o tengo que pagar, la empresa tiene que pagarme un sueldo adicional al que podré acceder en caso de que en algún momento pierda el empleo. En el caso de la pequeña empresa, medio sueldo por año, y en el caso de la microempresa, no aplicaría, ¿de acuerdo? No tiene CTS en el caso de la microempresa. Pequeña empresa, medio sueldo al año y 728, régimen general, un sueldo al año. Gratificaciones, gratificaciones. En el caso del régimen general, 2 gratificaciones de sueldo al año, julio y diciembre, ¿no? En otros países creo que eso es diferente, pero en el Perú al menos es julio y diciembre. Tenemos que pagarle un sueldo completo en julio y un sueldo completo en diciembre. En el caso de la pequeña empresa, 2 medios sueldos, o sea, medio sueldo en julio y medio sueldo en diciembre, y en el caso de la microempresa no aplica. Utilidades, siempre aplica salvo en la microempresa, ¿de acuerdo? Pero a ver, si es que tiene microempresa, tienes utilidades, lo más probable es que ya estés creciendo, ¿no? En el caso de la pequeña y el decreto legislativo o el régimen general, sí aplica. Y esto tiene su propia base normativa, que es el decreto legislativo 892, que es un decreto bien antiguo, pero que sigue vigente. En el caso del despido arbitrario o injustificado, tiene derecho a indemnización todos los 3, pero hay una diferencia. En el caso del decreto legislativo 728, tiene 30 remuneraciones al año, con un máximo de 12 sueldos. Es decir, si luego de 12 años la empresa me despide, yo tengo acceso a 12 remuneraciones, un sueldo y medio por año, ¿no? Eh, Acá es un sueldo y medio por año con un máximo de 12 sueldos. En el caso de pequeña empresa, 20 remuneraciones diarias por año y en el caso de la microempresa, 10 remuneraciones diarias por año. ¿De acuerdo? Seguro vida ley. Seguro vida ley, en el caso de pequeña y régimen general, sí aplica. Esto también tiene un régimen, por un decreto legislativo 688, que es también bien antiguo. Y en el caso de seguro complementario de trabajo riesgo, en todos también aplica, salvo en la microempresa, ¿no? 26790, la base normativa. Y el SSTR es el seguro complementario de trabajo de riesgo para personas que hacen trabajos muy riesgosos, por ejemplo, minería, por ejemplo, construcción, por ejemplo, mantenimientos eléctricos o mecánicos que son de alto riesgo, ¿de acuerdo? El empleador tiene que pagarle un seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? En el caso de la pequeña y en régimen general. En el caso de la micro, no, pero igual tiene que tener el tema del SIS, ¿no? El Seguro Integral de Salud. No me quiero seguir expandiendo con esto. ¿Hay alguna consulta en específico que tengamos de los regímenes especiales, de algún seguro, algo? ¿Tenemos una consulta en específico para absorberla? Si no, continuamos. Porque si no, de temas normativos laborales nos podemos hablar todo el día y mira, ya son 6:40 y es un tema bien amplio. Entonces, ¿hay alguna consulta en específico que quisieran que atendemos respecto a los regímenes especiales, respecto a algo que les ha pasado, alguna consulta, alguna duda que tengan de su organización, algo para poder atenderlo? Si no, seguimos avanzando. Bueno, creo que no. Igual avísenme que si me están escuchando, de repente no me están escuchando. Sí, perfecto.
Ya saben, cualquier consulta, como les digo, legislación laboral es bien amplia, de hecho son diplomados enteros, hay maestrías en, en legislación laboral, entonces es bien amplio. El tema es muy amplio, así que no los quiero aburrir. Si tienen algún caso específico, alguna consulta en específico, si tienen alguna duda en específica, me la hacen saber y aquí lo debatimos, lo discutimos. Esa es la oportunidad que tienen para poder eh, conversar sus casos con un especialista en temas laborales, ¿no? Fiscalización. ¿Quién es la encargada de que todo esto se cumpla? ¿Quién es el encargado de que todo esto se cumpla? La SUNAFIL. ¿Qué es la SUNAFIL? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. ¿Bajo mando de quién o de dónde está suscrita? En el gobierno, en los gobiernos regionales, ¿no? Entidad encargada de velar por el cumplimiento de la normatividad sociolaboral prevista en el régimen de la MIPE, de acuerdo con la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. La fiscalización se realizará en coordinación con los gobiernos regionales con metas de inspección del 20%. ¿Se cumple? No, no se cumple. La sanción que, bueno, tiene la SUNAFIL la potestad de eh, sancionar, ¿de acuerdo? De fiscalizar, es decir, de tener una inspección, de tener una sanción y finalmente de eso, de sancionar a las empresas en caso no cumplan con sus obligaciones laborales, ¿no? Mínimas. En cuanto a los incumplimientos en la exclusión del régimen general, ¿ya? ¿Cómo trabaja vamos a ver si es que aquí, antes de ver esto, cómo sanciona, mejor dicho, la SUNAFIL? Esto lo vamos a ver aquí, mejor. ¿Cómo sanciona la SUNAFIL? Tiene una tabla de multas, ¿de acuerdo? De acuerdo a la gravedad de la falta. Aquí la UIT creo que ahora está en 5.120, creo. A ver, vamos a ver, UIT 2024. La UIT está en 5.150, ¿de acuerdo? La UIT está en 5.150. Aquí vamos a actualizar los datos, pero más o menos para que se den una idea, ¿no? La diferencia no son mucho. Acá será pues 5 soles de diferencia, ¿no? No hay mucha diferencia. Entonces, 5.150, ¿de acuerdo? De acuerdo a las escalas de multas de la zona FIL, es de acuerdo al tamaño de la empresa. Si es microempresa, tenemos todo este cuadrante. Si es pequeña empresa, tenemos este cuadrante. Y si no es, o sea, régimen general, tenemos este cuadrante. Si es microempresa, dependiendo, si es la infracción es leve, grave o muy grave, puede ser, depende si está afectado un trabajador, dos trabajadores o 10 trabajadores a más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué infracciones son graves, no? El tema de las capacitaciones que habíamos visto, las capacitaciones obligatorias o normativas, no tener las capacitaciones obligatorias o normativas en una organización es una infracción grave, ¿de acuerdo? Y esta es la tabla, bueno, se las dejo igual, se las dejo, esta es la tabla de infracciones que tiene cada organización o la SUNAFIL puede multar a las empresas. Si es pequeña, igual, ¿no? Por ejemplo, si no brindas una capacitación a tus empleadores, a tus trabajadores, tienes 10 trabajadores, no los capacitaste en la ley de hostigamiento o de sanción y prevención del hostigamiento sexual. Tienes 11 trabajadores y no los capacitaste, ya te toca una multa de 2.227.50 soles, ¿de acuerdo? Un poco más, por la OIT ya subió, un poco más. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el tema de las capacitaciones. No dar beneficios laborales, no pagar CTS, no pagar Publidiciembre, o sea, gratificaciones, no pagarle sus seguros. Son infracciones muy graves, ¿no? Y si tienes más de 10 empleados, tu multa será de 3.370. ¿Qué quiere decir? ¿Pago mi multa y sigo trabajando? No, es una etapa sancionadora, sí, pero no quiere decir que no vayas a hacerlo. Tienes que volver a hacerlo porque la SUNAFIL, créanme que te va a seguir hasta que cumplas con tus obligaciones laborales o te acuse en fiscalía por un tema de delito administrativo. Entonces, digamos que lo mejor que te podría pasar es solamente tener una sanción de la SUNAFIL, pero tienes que solucionarlo pronto porque después eso se puede convertir en un delito. Y actualmente, ya recuerdan, no sé si lo saben, los delitos administrativos ya sobrepasan la protección de la sociedad anónima, entonces tú puedes ir a prisión simplemente por tener una falta administrativa, ¿de acuerdo? Tengamos mucho cuidado con eso. Siempre, si bien detectemos una, una, una omisión en nuestras obligaciones, tenemos que hacer el levantamiento rápido, ¿ya? Lo más pronto posible. Esta es microempresa. Si yo fuera una pequeña empresa, 10 o más son 22.000 soles. Miren la gran diferencia, ¿no? Si yo soy una pequeña empresa y no he capacitado a mis trabajadores en la ley de protección de datos o la ley no les he entregado mis políticas salariales, ¿no? A los trabajadores,
y tengo 10 trabajadores o más, por ejemplo, aquí, ¿no? 11, 20, ¿no? Aquí son 3.811 soles, ¿de acuerdo? Si son 11 trabajadores, aquí está, 11. Si tengo más de 100 trabajadores, 22.000 soles, ¿no? Y aquí en la ley de régimen general, ¿no? Si es 1, 2 o 3 o hasta 10, en este caso es 7.700 soles. Así lo he hecho solamente a un trabajador. Ah, ya, igual 7.700 soles, ¿no? No capacité en, no le entregué mi política salarial, ah, ya, infracción grave, a una persona, no le entregué mi política salarial a una sola persona porque ese día que entregué políticas estaba de vacaciones. Y eres un régimen general, ah, ya, tu multa es de 7.800 soles, ¿de acuerdo? Tengamos entonces mucho cuidado con las sanciones y con nuestros cumplimientos normativos. Listo, contratos. Contratos. Contratos sujetos a modalidad. ¿Qué tipo de contratos laborales tenemos en el Perú? Tenemos 3 tipos, ¿de acuerdo? 3 tipos, bueno, 4 contando con el contrato indeterminado. Tenemos el tipo de naturaleza temporal, tenemos el tipo de naturaleza accidental y tenemos el tipo de por obra de servicio. Todos estos son contratos sujetos a modalidad. Y digamos el cuarto tipo, el que no es un contrato propiamente, es el contrato indeterminado, es aquel que bueno, básicamente no es un contrato, sino que es un trabajador que es indeterminado. El contrato sujeto a modalidad por naturaleza o temporal, aquel que se celebra por la constitución de la empresa, ¿no? Cuando yo recién estoy creando una empresa, yo no sé cómo me va a ir en el futuro, entonces yo puedo celebrar un contrato por constitución, por inicio de actividad productiva, por apertura de establecimiento, por incremento de actividades, por necesidad coyuntural. No sé, hay una pandemia en el Perú y yo fabrico mascarillas. Ah, ya, es una naturaleza, una necesidad coyuntural, ¿no? Hay un aumento en hay un aumento en mi producción atípico, ¿de acuerdo? Que no me va a durar toda la vida, me va a durar un cierto tiempo. Entonces yo tengo una necesidad coyuntural. Puedo contratar a alguien por 3, 6 o un año, 3, 6 meses o un año, ¿no? Solamente por ese tiempo. Reconversión tecnológica también, tengo una nueva tecnología, tengo implementaciones tecnológicas, puedo contratar a alguien temporalmente, producción, etcétera. Naturaleza accidental, aquel que se celebra con objeto de entender una necesidad transitoria distinta a del trabajo regular, poco frecuente, caso fortuito, un terremoto en el Perú, ¿no? Yo me dedico a la fabricación de acero. Ah, ya, necesito más gente porque se va a producir, se van a construir mucho más casas, entonces es un caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Hay un tsunami y yo soy una empresa de limpieza, entonces tengo que contratar más gente para atender este caso fortuito. O de repente soy una fábrica y se me destruyó, hubo un accidente, se me destruyó media fábrica, unas máquinas, y necesito contratar personas para atender este caso fortuito, este caso de fuerza mayor, ¿no? Naturaleza accidental, próxima accidental. Situaciones que no deseadas, ¿no? Situaciones no deseadas. eh, Pueden diferenciarlo así, ¿no? Estas son situaciones no deseadas, situaciones accidentes, ¿no? Que me van a afectar a mí como organización. Y aquí naturaleza temporal normalmente está relacionada a las oportunidades, ¿no? A las situaciones que me vienen, eh, que me convienen, que me vienen a bien, que pasan y que pueden, claro, por ejemplo, una pandemia obviamente no es algo bueno, pero a mí como organización sí me genera un aumento en mi producción. Aquí, un terremoto a nadie le gusta, de repente se me cae una fábrica, se me malogra unas máquinas y necesito personal temporal, ¿no? Una naturaleza accidental, situaciones no deseadas. Por obra o servicio, aquel que se celebra para la realización de una obra o servicio establecido previamente por un tiempo establecido determinado, discontinuo o por ciclo, ¿de acuerdo? Recuerdan que aquí tenemos los regímenes pesqueros, de agricultura, en donde tenemos situaciones muy cíclicas, un ciclo económico muy particular. La no renovación de contrato es supuesto de naturalización. Tengamos cuidado con esto. Si yo contrato a alguien por naturaleza accidental hasta el 31 de julio y el 1 de agosto entra a trabajar, esta persona ya no es considerada una persona sujeta a modalidad. Este trabajador ya es permanente o ya es una persona un trabajador permanente, ¿no? Ya no es un trabajador con contrato. Tengamos mucho cuidado con eso, porque esta situación desnaturaliza el contrato, la legislación asume que lo vas a necesitar para toda la vida, no solamente por esos 3 meses, sino de repente pasaron 3 meses o estás a punto de cumplir 3 meses y tú no vas a cumplir tu plazo y vas a necesitar 3 meses y 10 días, ¿de acuerdo? Digo, bueno, que trabaje 10 días más para poder terminar su contrato. No, pasan los 3 meses,
y tú no has hecho una adenda de contrato por esos 10 días adicionales o por ese mes adicional, el día 61º, ¿de acuerdo? Suponiendo meses de 30 días, el día 61º, ese trabajador ya es permanente y no lo vas a poder retirar de tu organización sin antes pagarle una indemnización. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Antes, antiguamente, hace 5 años, había la normativa te da un plazo de 24 horas para hacer, o perdón, 48 horas para hacer la renovación de contrato. Es decir, terminar el contrato, tenías 2 días más para hacerle firmar el nuevo contrato. Actualmente no. Pasa una hora desde que se terminó el contrato, esa persona ya es indeterminada. Así que tengamos mucho cuidado con este tipo de situaciones. Formas de trabajo, ¿de acuerdo? A ver, tengamos aquí. Ya ves, nos falta bastante todavía. Tenemos poco tiempo. A ver. Si corro un poquito o les interesa un tema de lo que estamos mencionando, avísenme, me dicen pausa, alto, quiero repetir esto y lo vemos, ¿de acuerdo? Tenemos 4 formas de trabajo, digamos, considerados en la realidad, ¿no? El trabajo autónomo es aquel trabajo que yo hago por mi cuenta, ¿de acuerdo? Que yo trabajo eh, por mi propio esfuerzo, por ejemplo, normalmente son las profesiones liberales como los médicos, los abogados, los contadores, ¿no? El trabajo benévolo es aquel que se hace de forma desinteresada y es sin perseguir un beneficio personal, es decir, el voluntariado, ¿de acuerdo? Está sujeto a la caridad, a los fines de lucro o a las organizaciones sin fines de lucro o los trabajos ad honorem, ¿no? Los voluntariados, ¿no? Por ejemplo, los bomberos son trabajos benévolos, son personas que trabajan en situaciones de riesgo pero sin recibir una remuneración. No en Perú son voluntarios. Igual en las ONGs, en los albergues, ¿no? De animales o los albergues de personas mayores, hay algunas organizaciones que lo hacen sin fines de lucro. Trabajo forzoso, eso evidentemente está prohibido, es aquel que realiza los esclavos o siervos en la antigüedad o en la actualidad que se ejecutan condenados por ciertos delitos. Claro, en el Perú se usa muy poco el tema del trabajo forzoso, muy poquito, solamente casos muy específicos, pero bueno, en general no existe el trabajo forzoso en el Perú, ¿de acuerdo? No existe trabajo forzoso. Este, de hecho, si existe está prohibido. Y el que está permitido es aquellos, bueno, que son condenados por cadena perpetua o son condenados con cierta cantidad de años y estas personas, pues, en algunos casos tienen que pagar adicionalmente a su trabajo penal, tienen que pagar una reparación civil. En este caso, tienen que trabajar para poder ir pagando dentro de su encierro penitenciario, ¿no? Bueno, les digo, son casos muy, muy puntuales. Y por último, el trabajo dirigido o dependiente es aquel que nosotros nos estamos concentrando, ¿no? Aquel que se realiza por cuenta y riesgo del empleador, de quien a la vez se percibe una retribución de salario. Es decir, yo trabajo para determinada persona y esta persona o esta empresa es la que dirige o la que recibe el riesgo económico de la organización o del negocio. Entonces, evidentemente, yo tengo mi sueldo seguro y esta empresa es la que asume el riesgo de la operación. Es por eso que cuando hay algunas utilidades, cuando el negocio rinde, este rendimiento eh, pasa a ser, este, el dueño de este rendimiento, el dueño de estas utilidades es la organización y no yo, porque es la organización la que asumió el riesgo de la operación. Sin embargo, está también la ley de reparto de utilidades, es decir, que una parte de ese beneficio económico me va a pertenecer, pero una muy pequeña parte, ¿de acuerdo? Tenemos los trabajos por naturaleza temporal, que es lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Inicio, incremento de actividad, necesidad de mercado, reconversión empresarial, de naturaleza accidental, de ocasional, de suplencia o emergencia, o por obra de servicio. Eso ya lo habíamos visto antes. Trabajo subordinado y contrato del trabajo, ¿no? El trabajo siempre tiene, para que ustedes sepan, y esto no solo en Perú, para toda Latinoamérica, y todos los que ya seguimos un derecho de herencia romana, tiene una finalidad económica, es oneroso, tiene una finalidad voluntaria, bueno, mejor dicho, es voluntario, es lícito y es intransferible, es decir, yo no puedo trabajar y otra persona que cobre mi salario, ¿no? Es intransferible porque eso puede malinterpretarse, puede llegar a tener situaciones que no deseadas, es voluntario, es lícito y es intransferible, ¿no? Es consensual. ¿Por qué? Porque tanto la empresa como yo estamos de acuerdo en yo trabajar para ella y ella pagarme a mí, ¿no? Una empresa no está obligada a
tenerme como trabajador si es que no desea, salvo nuevamente ciertas situaciones como por ejemplo el tema del vencimiento de contrato. Y si quiere deshacerse de mí, bueno, tiene que pagarme una indemnización, ¿no? La relación de ajenidad respecto a los frutos del trabajo es bilateral, ¿no es cierto? Yo trabajo para una organización, esa organización va a ganar dinero con mi trabajo, pero no significa que esos frutos del trabajo, o sea, esa ganancia económica que tenga la empresa me vaya a pertenecer a mí. Es decir, yo voy a trabajar, yo voy a generar riqueza para la empresa que me está contratando y esa riqueza es exclusivamente de la empresa a la cual me ha contratado. Por eso es que se dice que es bilateral y tiene una relación de ajenidad. Yo no soy dueño del fruto de mi trabajo, lo es la empresa, ¿de acuerdo? Yo soy dueño de mi remuneración. Es un principio que hay que tener también muy en cuenta, al menos en la legislación peruana y la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, porque a veces dicen, no, la empresa gana mucho y me paga poco. Bueno, es cierto, porque es ajeno, o sea, lo que yo pueda producir no es no es de mí, yo no soy dueño de mi producción, ¿no? Si yo quiero ser dueño de mi producción, bueno, tengo que ser mi propia empresa, ¿de acuerdo? De lo contrario, yo no soy dueño de mi producción. Este concepto a veces no queda muy claro y por eso es que tenemos tantos comentarios desatinados, ¿no? Relación de sujeción y dependencia, ¿de acuerdo? Yo dependo de mi empresa principal y la principal tiene cierto poder sobre mí y para eso hay ciertas protecciones. Tipos de despido, ¿de acuerdo? Tipos de despido. Una persona, una empresa puede despedir a un trabajador, sí, ¿de acuerdo? Porque incluso en la legislación se ponen, ¿no?, tipos de despido. Despido justificado, es decir, una situación en la que la empresa puede despedir justificadamente y legalmente a un trabajador, y tenemos los despidos arbitrarios, indirectos, y finalmente los despidos nulos. Los despidos nulos lo hace la empresa, o mejor dicho, lo tiene que decretar un juez o una autoridad administrativa del trabajo. Eso lo decreta una autoridad, ¿no? Los otros son tipos de despido que están en la legislación. ¿Cuándo yo puedo despedir a un trabajador? ¿Cuándo un despido es justificado? Relacionado a dos aspectos. Uno, a la capacidad, ¿de acuerdo? A la capacidad del trabajador, y dos, relacionados a su conducta. Es decir, capacidad. Cuando esta persona tiene un detrimento espontáneo normalmente de la facultad física o mental, cuando esta persona tiene un rendimiento deficiente en relación a su capacidad, y tercero, una negativa injustificada a someterse a un examen médico ocupacional. A ver, primer caso, ¿no? Por ejemplo, tuve un accidente, me golpeé la cabeza, tengo un detrimento fuerte de mi facultad física y mental, ¿no? De cierto, ahí de repente tuve un accidente fuerte, un ACV, un accidente físico, una lesión, en donde yo ya me impide a mí de ejercer mis labores regulares. En este caso, yo puedo, o la empresa puede despedirme, es decir, la empresa no está obligada a sostenerme a mí para siempre, ¿de acuerdo? No está obligada a pagarme mi sueldo para siempre, simplemente lo que puedo hacer es despedirme, pero para eso yo tengo previamente toda mi seguridad social, es decir, tengo derecho pues a una pensión del Estado, porque la empresa me ha estado pagando pues mis seguros, ¿de acuerdo? Entonces yo ya tengo un derecho a evidentemente esta situación que es una tragedia, es trágico, es algo no deseado, pero no por eso la carga se tiene que llevar la empresa, la carga se lo lleva el Estado, ¿de acuerdo? Para eso es que hay un seguro social, ¿no? O de repente tienes un seguro privado particular o una EPS, también es válido, ¿no? También tienes una pensión ahí. Detrimento de la facultad física o mental, ¿no? Son evidentemente situaciones, desgracias no deseadas. ¿Qué más? Vinculado a la capacidad del rendimiento deficiente con relación a la capacidad del trabajador. Si yo soy una persona, de repente un costurero, ¿no?, que trabajo, que siempre en promedio he hecho todos los días 25 camisas al día, ¿no? Y de un momento a otro empiezo a hacer 18, 15. ¿Por qué? Porque me peleé con mi empleador, porque no quiero, porque no me da la gana. Entonces yo empiezo a descender o empiezo a disminuir mi capacidad productiva. En ese caso, y si es que el empleador puede comprobarlo, es decir, puede decir, de repente el día 1 hizo 25, el día 2, por 3 años me hizo 25 camisas en promedio, y a partir de este suceso en específico, en concreto, empezó a reducir
de forma deliberada su capacidad productiva este trabajador. En este caso, yo puedo justificadamente despedir al trabajador, ¿no? Pero previamente, evidentemente, tengo que hacer toda mi documentación previa, es decir, un llamado de atención, verbal, escrita, ¿de acuerdo? Una suspensión, y solo al final puedo hacer un despido si es que yo ya he hecho todo lo anterior, ¿de acuerdo? En este caso, pues, es una causal de despido justificado. ¿En qué otros momentos suceden esto? Por ejemplo, cuando hay huelgas de sindicatos, cuando no se quiere, o sea, cuando la huelga es ilegal o cuando la huelga no está autorizada por el Ministerio de Trabajo, entonces a veces los sindicatos lo que dicen es, a ver, todos produzcamos menos, ¿de acuerdo? Produzcamos poco, ya no produzcamos lo que normalmente producimos y esa va a ser nuestra medida de huelga. Ya, esa medida de huelga es ilegal, igualita que la famosa huelga por brazos caídos, es decir, me presento al trabajo pero no trabajo, ¿no? Esa es la huelga de brazos caídos, ese tipo de situaciones también es ilegal cuando el ministerio no autoriza las huelgas, ¿no? Y es una causal de despido justificado. ¿Qué más? Negativa, someterse, injustificada, someterse al examen médico obligatorio. Si un trabajador no quiere someterse a un examen médico obligatorio, pues yo puedo justificadamente despedirlo, ¿no? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Evidentemente, demostrar y, si es posible, notariar la situación médica. Si este trabajador, por ejemplo, yo le digo notarialmente, le hago una carta notarial, le digo, te cito el día tal a que tú hagas tu examen médico obligatorio, para lo cual te doy un día libre o un día de licencia con goce, ¿no? En este caso, el trabajador tiene que ir a su EMO. Si no va a su examen médico un día, 2 días, 3 días, que yo lo he estado citando, entonces yo justificadamente puedo despedir a ese trabajador. Motivos por el cual un trabajador no quiera someterse a un examen médico obligatorio, y como si ustedes ven, si está en la legislación, si está considerado en la norma, es porque no es algo que pase, o mejor, yo es algo que pase frecuentemente. Por ejemplo, tenemos conductores que han tenido un detrimento de su capacidad visual muy fuerte, y por eso es que ya no quieren someterse a un examen médico, porque verán que su facultad física, ¿de acuerdo?, ha sido afectada, y por lo tanto la empresa me podría despedir por mi detrimento de facultad física. Entonces yo no quiero hacer mío, ¿no? O de repente, para los operadores de maquinaria pesada, hay exámenes específicos que tenemos que hacer de habilidad motriz, ¿no? De habilidad motriz, y de repente yo ya no tengo esa habilidad, empiezo a tener, por ejemplo, principios de Parkinson, ¿no? Entonces, como tengo principios de Parkinson, yo ya sé que no voy a poder superar los exámenes de habilidad motriz para operar mis máquinas, entonces yo me niego injustificadamente a someterme a mi examen médico. Y por eso es que se niegan a hacer, y por eso es que la legislación dice, ah, ya, mira, yo no puedo comprobar un detrimento en tu facultad física, entonces yo puedo despedirte por no someterte a un EMO. Lo que debe pasar es que ese trabajador se someta al EMO, que efectivamente haga su mayor esfuerzo y que pueda hacer su examen médico, y si no lo pasa, bueno, tenemos los seguros que tienen que, eh, mejor dicho, tienen los seguros que puedan darle una pensión por un cierto menoscabo de salud. Ahora, como les comento, nadie, evidentemente, nadie quiere estar en una situación en la que, por ejemplo, le dé principios de Parkinson. Es una enfermedad incluso congénita, ¿no? Pero bueno, o sea, es una desgracia nuevamente, pero no significa que la empresa tenga que arriesgar a sus demás trabajadores porque tiene un operador de maquinaria de equipo pesado con enfermedad de Parkinson, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, son situaciones complejas, complicadas. Nadie dijo que los temas laborales son sencillos. Son bien complejos, bien complicados, pero la legislación nos da ciertas herramientas para poder superar este tipo de situaciones. Listo, entendido hasta ahí la causas justificadas de despido respecto a la capacidad del trabajador. Y respecto a la conducta, ¿no? La comisión de falta grave. ¿Quién determina la comisión de falta grave? No es que a mí se me ocurra, oye, me miraste feo, ah, ya, falta grave, ¿no? Eso no es así. Las faltas graves están tipificadas, especificadas, son faltas muy, muy específicas que están en el decreto legislativo 728. Vamos a verlo aquí. Y si ustedes quieren igual saberlo, para que busco acá decreto legislativo 728, texto único ordenado del decreto legislativo 728.
Buscamos aquí faltas graves. Si para mi empresa, mi facultad directriz, que se peine mal, es una falta grave. No, no es cierto. Las faltas graves están especificadas aquí. Incumplimiento de las obligaciones, acá está, no falta grave, la infracción del trabajador y son faltas graves, acá está. Son faltas graves, artículo 25 de la 728. Incumplimiento de las obligaciones de trabajo, ¿no? Que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia relacionada a la labor, ojo, reiterada. Si una vez me resisto a las órdenes de trabajo, no significa que ya me pueda despedir. Tengo que demostrar que fueron varias veces, ¿no? Igual, la paralización intempestiva de labores, reiterada, nuevamente, no solamente una, más de una. O sea, dos, ya puedo despedir. Inobservancia del RIT, del reglamento de seguridad, ¿no es cierto? Si esta persona incurre en faltas de seguridad más de una vez, eh, eso quiere decir que puedo ser despedido, ¿no? Puedo despedirlo. Reiterada paralización intempestiva de labores, ¿no? Rebeldía. La disminución deliberada y reiterada de rendimiento de labores o del volumen o de la calidad de producción, nuevamente, reiterada, ¿no es cierto? Deliberada y reiterada. Deliberada es porque no si la máquina se malogró, ya, entonces tuviste una disminución en tu rendimiento. No, deliberada, es decir, yo decido como trabajador reducir mi volumen de producción. Eso es una falta grave. Apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios, es decir, robo, ¿cierto? Y siempre si es que voy a despedir por apropiación consumada o frustrada de bienes o de robo, lo ideal es acompañarlo con una denuncia de robo, porque de lo contrario, la SUNAFIL o el legislador lo que me va a decir es, ya, lo está despidiendo por robo, ¿y dónde está tu denuncia de robo, no? Así sea un lapicero, lo ideal, bueno, un lapicero normalmente es difícil de probar, pero sea cual sea el monto, sea cual sea el monto, yo tengo que probar efectivamente que esa persona ha intentado robar. El uso o entrega de a terceros de información reservada del empleador, ¿no? Es decir, yo tengo mi información, mi información clasificada, información importante para mi negocio, y sustraer y divulgar esta información es una falta grave. Concurrencia reiterada, ojo, reiterada en estado de embriaguez o sea, ya sea reiterada en estado de embriaguez al trabajo, no solamente una, sino más de una, o que por las características especiales de mi trabajo, es decir, yo soy, por ejemplo, operador de grúa, basta que sea una sola vez, eh, ya es una, ya es una causal de despido, ¿no? Porque especialmente mi trabajo es riesgoso y el hecho de poner en peligro, en riesgo a mis demás a mis compañeros o a las demás personas ya es un causal de despido. Actos de violencia, gran indisciplina, injuria, faltamiento de respeto verbal o escrita. Oye, le falté el respeto a mi superior de forma escrita mediante mi grupo de WhatsApp. Ya va a depender, pues, si es que este grupo es destinado al trabajo, si depende de la relación laboral, en fin, ¿no? Daño intencional a edificios o instalaciones, si es que daña mis instalaciones. Abandono de trabajo por 3 días consecutivos. Si una persona falta 1 o 2 días, ¿quiere decir ya lo puedo despedir o no? Tiene que ser más de 3 días consecutivos, es decir, a partir del cuarto día. Falta el cuarto día, recién lo puedo despedir. O un acumulado de más de 5 días en un periodo de 30 días o más de 15 días en un periodo de medio año, ¿no? Hostigamiento sexual cometido por los representantes del trabajador o quien ejerce autoridad sobre el trabajo. En fin. Estas son las faltas graves por las cuales yo lo puedo despedir a una persona. ¿De acuerdo? Entonces, mira, comisión de falta grave, condena penal o delito por delito doloso, es decir, si esta persona mató a una persona y fue condenada y está en prisión, no significa que yo tenga que mantener su sueldo hasta que salga de prisión. Yo puedo despedirlo porque esta persona ha tenido una condena penal y evidentemente no puede trabajar. Inhabilitación, si yo soy un abogado que cometió un error y el colegio de abogados me inhabilita de ejercer la abogacía, yo como estudio de abogados no tengo que seguirle pagando, puedo despedirlo porque esa persona ha sido inhabilitado, ¿no? Igual con los contadores, igual con los médicos, igual con todas las personas, todas las profesiones que requieren una habilitación. Es una FIL, etapas inspectivas, ¿de acuerdo? Si se cumplen las normas laborales, es decir, investigativa, etapa investigativa, si se cumplen las normas laborales, etapa instructiva, examino el espectro, examino el contexto y finalmente si la SUNAFIL decide puede sancionarme, ¿no? Como con la escala de multas que ya vimos anteriormente. Derechos del trabajo. Eh,
posición de desventaja. ¿Por qué? ¿En qué se sustenta o en qué se basa el derecho del trabajo? Que el trabajador tiene una posición de desventaja, ¿de acuerdo? Respecto al empleador, porque el empleador es el que decide contratar y despedir, ¿no? Bajo ciertos criterios, como ya hemos visto. Y hay una asimetría de información, es decir, la legislación asume que el empleador, que la empresa tiene más información, más recursos, puede contratar abogados, y por eso es que la legislación laboral siempre va a proteger el trabajador y su trabajo. El derecho de trabajo es aquel conjunto de instituciones, principios y normas relativas al trabajo personal que se realiza de forma subordinada y remunerada. Y existe una relación íntima entre el derecho de trabajo, la realidad económica y social y las orientaciones políticas. Eso lo vimos, por ejemplo, cuando entró Castillo al gobierno peruano. Vimos pues que se modificó el reglamento de las relaciones colectivas, vimos que se crearon normativas que protegen aún más los derechos del trabajador. Bueno o malo, no lo sabemos, eso ya el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que las posiciones políticas, el gobierno de turno, tendrán pues una posición más a favor o más en contra de los trabajadores. Si tenemos un gobierno tirado para la izquierda, entonces sabremos que las personas encargadas de los ministerios, encargadas de las superintendencias, tendrán pues unas resoluciones más a favor de los trabajadores. Si tenemos un gobierno un poco más tirado al lado de la derecha, un poco más liberal, entonces las resoluciones, los trabajadores, los criterios por los cuales se van a resolver los casos serán más pegados o más abogando más a los derechos o a la libertad de empresa, ¿no? Esto es coyuntural, esto es político, le guste a quien le guste, siempre la política influye, o sea, el objetivo, lo que quiero comentarles acá, es que la política de turno influye en las decisiones de las autoridades en el momento, ¿no? Principios del derecho del trabajo, primacía de la realidad, siempre va a importar la primacía de la realidad, pero ojo, primacía de la realidad siempre y cuando sea a favor del trabajador, ¿no? Si es que por primacía de la realidad dices, a ver, una persona, un trabajador entra con contrato a modalidad, ¿no? Y, y bueno, su contrato era por 3 meses, se extendió 3 meses y unos días, y digo, oye, primacía de la realidad, en realidad él está trabajando solamente en un proyecto en específico, su contrato todavía es vigente. No. En este caso, prima, pues, el derecho del trabajador o la protección del derecho del trabajador, prima no la realidad, sino los documentos, ¿no? Por eso les digo, principio de primacía de realidad sí es cierto, el derecho de trabajo, pero siempre y cuando está a favor del trabajador. Cuando está en contra del trabajador, lo que prima pues son los documentos. Son situaciones que pasan. Principio de igualdad de trato y no discriminación. Evidentemente, todos los trabajadores tenemos los mismos derechos, sin importar nuestro género, nuestra orientación religiosa, en fin. Principio de legalidad, principio de razonabilidad y proporcionalidad, es decir, yo porque te peinaste feo no puedo despedirte. Hay una razonabilidad y hay una proporcionalidad, ¿no? Principio de idubio pro operario, es decir, siempre a favor del trabajador, siempre a favor del trabajador. Principio de renunciabilidad de derechos, es decir, que yo, por ejemplo, no podemos firmar un contrato con el trabajador en el cual yo renuncie a mi derecho de mis pagos de gratificaciones. Ese contrato es inválido, al contrario, te pueden sancionar por eso, ¿no? No puedo renunciar a mis derechos. Principio de inmediatez. Si yo cometo una falta, no puede ser que el siguiente año pase algo, se confundan las cosas y recién me sancionen 12 meses después la falta que he cometido, ¿no? Por eso se llama principio de inmediatez. Una vez que yo cometa la falta, tienen que inmediatamente sancionarme por eso. Si es que no me sancionan inmediatamente por eso, si pasan 2, 3 meses y no es razonable que recién me sancionen por esa falta, entonces ya no podrían hacerlo, ¿no? Principio de inmediatez. Razonablemente. Normalmente se maneja un rango de 30 días, ¿no? Salvo que la investigación por esa falta sea tan compleja que yo razonablemente pueda aducir que efectivamente me demoró 2, 3 meses en investigar cierta situación, ¿no? Y hay ciertas situaciones en las que son bien complejas, por ejemplo, sobre todo por accidentes de industrias, accidentes laborales, en donde sí efectivamente es razonable esperar que la investigación se demore más de un mes, ¿no? 2 meses, de repente 3 meses. Y principio de continuidad. Régimen laboral peruano se divide en dos: relaciones individuales y las relaciones colectivas. Relaciones individuales, contratación, modalidad formativa, tercerización, intermediación, jornadas de trabajo, remuneración, descansos. Todos estos conceptos los vamos a encontrar en el régimen laboral peruano. Y relaciones colectivas, libertad sindical, negociación y el derecho a la huelga. Modalidades formativas.
con predominio, estas son las prácticas, ¿no? Las famosas prácticas. Con predominio de la empresa, es decir, la empresa determina cuál es tu programa, con predominio del centro de formación, es decir, la universidad o el instituto determina tu programa, y finalmente las prácticas profesionales, que es un contrato privado entre el profesional o el nuevo profesional y la empresa, las prácticas profesionales. Diferencias entre intermediación y tercerización. Seguramente ustedes han escuchado mucho de la intermediación y mucho de la tercerización. ¿Qué es la intermediación? Aquello en que yo contrato una service, una denominada service, para que ejerza determinadas funciones que yo como empresa no puedo o no soy especialista. ¿Qué puedo intermediar? Servicios temporales, servicios complementarios y servicios muy especializados, ¿no? Si yo soy una empresa, un restaurante, yo puedo intermediar, por ejemplo, la limpieza, o puedo intermediar, por ejemplo, la seguridad, ¿no? La persona que cuida la puerta, ¿no? El portero. Puedo intermediarlo porque yo soy un restaurante, yo no me especializo en seguridad, yo no me especializo en limpieza. Entonces, esto lo puedo intermediar, ¿de acuerdo? En el caso de intermediación, el trabajador está sujeto a la empresa usuaria, es decir, la empresa usuaria puede darme órdenes o indicaciones, a diferencia de la tercerización laboral, que es bajo una empresa que se le denomina contratista, y el trabajador está sujeto a la empresa contratista. Es decir, yo como empresa usuaria no puedo darle órdenes ni indicaciones a este trabajador. ¿Qué no puedo intermediar, ¿no? Aquellas que están en el núcleo del negocio, es decir, que estén en el objeto social de la empresa. Es decir, si yo soy una empresa de alimentos, yo no puedo intermediar a una empresa que se dedique, por ejemplo, a cortar las verduras, ¿no? Porque eso es parte de mi objeto social, eso es parte de mi negocio. Lo que identifica a la empresa frente a sus clientes finales. Hay mucha controversia respecto a esto, ¿eh? Hay mucha controversia respecto a esto, pero así está actualmente la situación. El elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que desarrolla sus actividades, la actividad de la empresa que genera un valor añadido a sus clientes o la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos, ¿no? Si yo soy una empresa farmacéutica, entonces contrato a una empresa especializada en lo que es manejo de residuos médicos, ¿no es cierto? Eso sí podría intermediarlo, porque yo me dedico a la fabricación de insumos médicos, no me dedico a la limpieza. Entonces, eso sí podría tercerizarlo, ¿de acuerdo? Porque no solamente es una actividad complementaria, sino que es una actividad muy especialista. No cualquier empresa puede generar limpieza de insumos médicos o limpieza si yo soy un hospital, no cualquier empresa de limpieza puede encargarse de mis residuos biológicos. Tiene que ser una empresa muy especializada y normalmente eso se hace bajo contratos de tercerización. Relaciones colectivas, ¿no? En el Perú, aplica a los trabajadores sujetos al régimen laboral privada que prestan servicios a empleadores privados. El Estado reconoce el derecho a la sindicalización y la convención colectiva o el convenio colectivo es el acuerdo que finalmente tanto en trabajadores a través de sus representantes y nosotros como empleadores podemos ponernos de acuerdo y establecer ciertos lineamientos, ciertos acuerdos en beneficio de los trabajadores. ¿Yo cómo puedo tener una huelga? No es que yo simplemente convoque una huelga y ya todos nos vamos a la huelga, no, hay un proceso. Primero, pliego de peticiones, ¿no? Después, yo le digo a la empresa, quiero estas cosas. Ya, entonces abrimos la mesa de negociaciones, máximo 10 días tengo como empleador para presentar el pliego, ¿ya? Negociación directa, ¿no? Dentro de los 10 días de calendarios de presentar el pliego de reclamos, tenemos que negociar de buena fe y solamente suspendemos la negociación en caso de paralización intempestiva, o sea, que los trabajadores entren a huelga intempestiva, eso es ilegal, paralización de sección neurálgica de la organización, trabajo de desgano o los brazos caídos, reducción deliberada del rendimiento, ¿no? Todo esto son medidas ilegales de huelga. Conciliación, mediación, finalmente, y aquí, después de la mediación o entre la mediación y el arbitraje, recién puedo ejercer yo como trabajador mi derecho a huelga, después de pasar por todo este proceso. Requisitos: carácter laboral sindical, decisión de más del 50% de trabajadores, no es que 2 personas lo decidan, sino que tiene que ser por votación, eso está dentro del reglamento. Aviso 5 a 10 días útiles, dependiendo de la empresa o dependiendo del sector en el cual se mueve la empresa. Y terminamos la huelga por acuerdo de partes o decisión de los trabajadores, resolución suprema o declaración de la huelga ilegal. El ministerio puede declarar como ilegal una huelga. De hecho, casi siempre lo declara como ilegal.
Entonces, tenemos 10 minutitos para ver negociación por principios. ¿Hasta aquí tenemos alguna consulta, alguna duda, algo que quisiera que veamos en estos minutos o seguimos y continuamos y finalizamos el curso con negociación? Coméntenme. Corrí un poquito porque, como les comento, este es una clase, un curso de 6 clases en realidad, ¿no? Pero hemos tratado de resumirlo lo máximo que hemos podido. Entonces, negociación por principios. ¿Qué es la negociación o cuáles son los estilos de negociación? Hay dos espectros, la asertividad en la negociación y el sentido en que nosotros le damos a la negociación, ¿no? Primero, la asertividad, mientras más asertivo, digamos que hay una mayor competitividad, ¿de acuerdo? Porque yo puedo efectivamente volcarme y estoy interesado en negociar, ¿no? Y por el otro lado, la cooperatividad, si efectivamente yo estoy colaborando con la negociación o estoy diciendo, sí, quiero negociar, pero estoy ejerciendo medidas de repente de mala fe para entorpecer la negociación. Entonces, si yo soy asertivo y cooperativo, digamos que entramos en una sección colaboracionista de la negociación. Ambos ganamos. Pero no siempre, de hecho, casi nunca sucede esto, ¿no? Siempre estamos más en el medio, la mayor cantidad de veces. Estamos comprometidos con la negociación, pero siempre estamos tirando para nuestros intereses. Y esto es normal, porque nosotros vamos a siempre velar por nuestros propios intereses. Si somos empresa, velaremos por los intereses de la empresa. Si somos empleadores o si somos empleados, trabajadores, velaremos por los intereses de los empleados. Entonces siempre se da una tendencia a estar un compromiso de la negociación. Normalmente hay una negociación de buena fe. Muy pocas veces, les digo porque son muy pocas veces las que lo he visto, tenemos realmente un carácter evasivo de la negociación. ¿Y cuándo se da eso? Por ejemplo, les comento una vez que me sucedió personalmente, el sindicato estaba esperando una resolución de un proceso judicial que se tenía y no avanzábamos con la negociación colectiva precisamente porque estaban esperando, no estaban evadiendo la negociación colectiva, no estaban negociando de buena fe, porque precisamente estaban esperando la resolución que según ellos iba a ser favorable para ellos, estaban esperando la resolución judicial para que con esa resolución judicial puedan presionarnos más en la mesa de diálogo. Son dos cosas distintas, pero aún así ellos asumieron una negociación evasiva, ¿no es cierto? Una negociación evasiva. Competitivos y autoacomodaticios, ¿no? Es como que ya el desgano, ya está en lo que quieras. Te doy lo que quieras, pero déjame trabajar, ¿no? Eso tampoco es bueno porque finalmente nosotros mismos cavamos nuestra propia tumba futuro. Puedo decirles, mira, yo puedo estar, y eso también ha pasado, puedo estar en una posición muy buena, en donde estoy ganando bastante, entonces, con tal de que no me paralicen el negocio, no me paralicen la organización, no me paralicen mis actividades, les doy todo lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Quieren bonos? Ah, les doy bonos. ¿Quieren una canasta el doble del tamaño? Ya, les doy el doble. Pero ¿qué pasa con este caso? Si yo empiezo a darles cosas, después yo no las puedo retirar. Todos los beneficios que los trabajadores ganen no son temporales, salvo que expresamente pongan por esta única vez yo les voy a dar. Pero si no, todos los beneficios que yo les dé, todo lo que yo vaya a ceder va a ser así para siempre. Y no siempre vamos a tener buenos momentos, no siempre vamos a tener un alce económico. Van a haber momentos complicados y ha habido casos incluso que por estos estos acuerdos, digamos, antiguos, en momentos en donde la empresa se dio porque tenía mucha bonanza económica, llegó el momento de las vacas flacas y la empresa tuvo que paralizar operaciones porque sencillamente no pudo sostener todos los acuerdos que había firmado previamente. Entonces, tengamos mucho cuidado con digamos, la negociación acomodaticia, de aprobar, aceptar con tal de que no me paralice, ¿no? Eso también tengamos mucho cuidado, no es sostenible en el tiempo. Negociación por principios, no regateemos las posiciones, siempre trabajemos, separemos las personas del problema. A veces tengo tanta cólera de repente a un líder sindical que tengo que negociar que empiezo a atacar a las personas y las personas empiezan a atacarme a mí en lugar de atacar los problemas, ¿no? Centrémonos en los intereses, no en las posiciones, ¿de acuerdo? No seamos posicionales. Inventemos opciones en beneficio mutuo, insistamos en utilizar criterios objetivos, siempre criterios objetivos. Si no tenemos criterios objetivos, entonces traigamos a alguien que conozca, ¿no? Que conozca, que sepa,
los criterios objetivos, que tenga que, si estamos discutiendo sobre los beneficios económicos de la empresa, entonces traigamos al especialista, traigamos a la persona encargada en medir los beneficios económicos, ¿de acuerdo? Traigamos al de finanzas y digamos, explícanos qué ha pasado, por qué tenemos efectivamente un alce o tenemos una bonanza económica este año, ¿qué diferencia este año de los demás años? ¿Por qué no puedo aceptarles tanto, no? O de repente, ¿por qué el bono solamente va a ser por esta única vez y no por los demás años? Traigamos al especialista que nos dé criterios objetivos. Planifiquemos la negociación. Técnicas engañosas a engañar, técnicas engañosas a evitar, el engaño deliberado, ¿no? Procuremos no dar hechos falsos porque finalmente salen a la luz. No tengamos una autoridad ambigua, es decir, que no pretendamos una autoridad que no tenemos y tengamos que identificar autoridades que nos están imponiendo. Intenciones dudosas, ¿de acuerdo? Siempre seamos claros con nuestras intenciones. No estoy negociando por ABC, pero en realidad quiero E, F o G, ¿no? Que de hecho en el Perú y en Latinoamérica es muy común por hacer una negociación con intención dudosa. Lo veo casi todas las negociaciones. Yo quiero conseguir ABC, pero en realidad quiero D, E, F, G. Entonces, y al final, terminada la mesa de negociación, se acercan los negociadores y dicen, oye, pero en realidad, ¿qué quieres? ¿Realmente quieres esto o quieres otra cosa? No, yo en realidad lo que quiero conseguir es un trabajo para mi sobrino, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones hay que evitarlas, ¿no? Y hay que identificarlas y evitarlas. Guerras psicológicas, situaciones estresantes, evitar las situaciones estresantes. Puede ser que yo llame al sindicato a negociar, pues, y o el sindicato me llame a negociar en plena huelga. Quiero que negocies conmigo en medio de todos los trabajadores, porque todos los trabajadores somos uno y todos los trabajadores nos representamos a todos, así que vamos a hacer un círculo entre todos los trabajadores y vamos a negociar en una mesa en medio de todos, ¿no? Esa es una situación estresante que evidentemente no podemos permitir que nos hagan, y viceversa. Evitemos los ataques personales y amenazas. Por eso es que se dice, o por eso es que la costumbre es negociar no en el centro de trabajo, sino en un centro, un lugar neutral, ¿no? La famosa táctica de la gente buena y la gente mala, ¿no? Evitar eso. Evitemos las posiciones, ¿no? Negativas a negociar, el famoso tómelo, déjalo, o tomas mi propuesta o me voy a la huelga, ¿no? Ese tipo de situaciones tratemos de dejarlas, porque para empezar no supone una mala fe laboral y eso está dentro de la normativa, es ilegal. Y el quebrantamiento de la buena fe laboral es también una causa de despido, así que tengamos cuidado. Exigencias extremas y crecientes, ¿no? Yo estoy pidiendo 5 soles y a la siguiente negociación estoy 7 soles de aumento diario y después a la siguiente negociación estoy 10 soles. Ah, es una exigencia extrema y creciente. ¿Sabes que el empleador no puede ofrecer eso? Eso también es una táctica engañosa, porque en realidad no estoy esperando 10 soles, en realidad solo quiero 2 soles, por ejemplo. Pero es una táctica engañosa que muchas personas usan. Bloqueo y retraso calculado. No seas una víctima, ¿no? Siempre es como que tenemos esta situación de no, que la empresa explotadora, que no tenemos no quiere compartirnos la riqueza, que, en fin, estos discursos que funcionan muy bien con la masa laboral, no sirve pues para la mesa negociadora, ¿no? No seas una víctima. No sirve, no funciona, simplemente no es eficiente. Planificar el BATNA y la SOPA. ¿Qué es la SOPA? La zona de posible acuerdo, Zone of Possible Agreement. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que establecer mis posiciones, ¿de acuerdo? Tengo que establecer mis posiciones y calcular las posiciones de mi contrincante, no mi contrincante, sino de mi contraparte negociadora, ¿no? Aquí lo vamos a entender mejor. Este es el BATNA, por ejemplo, del sindicato y este es el BATNA de la empresa. ¿Qué quiere decir el BATNA de la empresa? Aquel rango en el que yo estoy como máximo dispuesto a negociar y aquel rango que el sindicato está como máximo dispuesto a negociar. Es decir, yo voy a aceptar máximo 10 soles 50 y el sindicato va a negociar o va a aceptar máximo 6 soles 50. Y por el otro lado, yo sé que como mínimo, como máximo puedo aceptar yo sé que el sindicato como mínimo va a aceptar 8 soles 50, o eso es lo que yo calculo, pero el sindicato va a querer 15 soles. Ah, ya, entonces el rango de posible acuerdo está dentro de los 8 soles 50 y los 10 soles 50 diarios, ¿no? Este rango es en el que nosotros vamos a poder negociar, es en el que nosotros vamos a poder ponernos de acuerdo. No menos de 8.50, yo sé que no me va a aceptar menos de 8.50, pero sé también que no voy a aceptar mayor a 10 soles 50. Esta zona de posible acuerdo
siempre es la que tengo que identificar, siempre tengo que saber hacerlo, y saber hacerlo nuevamente va a llevar, pues, evidentemente, años de práctica, años de negociación, ¿no? Pero siempre estos numeritos hay que tenerlos en cuenta. Igual ya lo tienen en su PPT, se los estoy dando para que ustedes puedan guiarse cómo poner estos numeritos. Igual, simplemente modifican esto y ya tienen su SOPA, que es la zona de posible acuerdo, y el BANA, ¿no? Que es BANA es Best Alternative to Negative Agreement, o sea, la peor alternativa, ¿no? La peor alternativa, lo mínimo que estaría dispuesto a aceptar. Lo mínimo que está dispuesto a aceptar el sindicato y lo mínimo que está dispuesto a aceptar la empresa. Listo, entonces hemos terminado. Igual podemos tomar un par de minutos si es que alguno tiene alguna consulta, eh, alguna experiencia que quiera compartir o algo que quiera que podamos tener. Tenemos un par de minutos antes de cerrar la clase. Si no, igual, como siempre, recapitulamos todo lo que hemos hecho hasta ahora. Primero, la introducción de gestión de personas. Recuerdan todo lo que hemos hecho respecto al concepto de la gestión de recursos humanos, las principales preocupaciones de las empresas actualmente, ¿de acuerdo? Contratación, reclutamiento y selección. Traemos al mejor personal, formamos, desarrollamos, evaluamos su desempeño y finalmente planificamos la carrera, la sucesión. Recuerden que hemos visto el onboarding, el outboarding o el offboarding. Esto es respecto a planificación de carrera. Y finalmente, el día de hoy lo que hemos visto es legislación laboral, beneficios laborales, pero como sabemos que no todos somos de Perú, también hemos puesto un poco de negociación, algunas recomendaciones, algunas experiencias que les he contado. Igual, ya saben ahorita, si tienen alguna consulta, algo que quisieran que profundicemos, es este el momento, si no ya vamos cerrando el curso. Pues somos pocos, somos 11 personas, por eso no tenemos preguntas. Listo, entonces, si está por ahí ITEC para que podamos ir clausurando el curso, recuerden igual, si es que no han hecho el examen, tenemos, me parece un tiempo específico, ¿no? ¿No es cierto? Para que puedan hacer el examen.